Buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 5, continuar con nuestro estudio. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10. Hebreos capítulo 5. ¿Cómo han estado mis hermanos? ¿Bien? Siempre confiando en el Señor. Vamos a orar por un momento, a pedirle al Señor que nos dé sabiduría e entendimiento para la palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias por la misericordia que muestras con cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Primeramente tenemos que hablar de la provisión, porque no nos has dejado, Señor, sin nuestro sustento a diario. Eres misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Queremos agradecerte por tu bendita palabra, que es la que nos da la formación espiritual cada día, mi Señor. Ayúdanos a que cada palabra que escuchemos, que escudriñemos de la Escritura, Señor, sea verdaderamente fuente de agua de vida para nosotros, Señor. Danos de tu fuerza y de tu fortaleza, Señor, en los momentos de decaimiento. Ayúdanos a colocar nuestros ojos, Señor del cielo, en ti, del autor y consumador de la fe, de la salvación, de la gracia que eres tú, mi Señor amado. Que la presencia de tu Espíritu esté en medio nuestro, Señor, ayudándonos para ser fortalecidos en el poder de esa fuerza sobrenatural, Señor, que nos levanta cada día y nos lleva hacia adelante, Señor, en medio de los embates de la vida, Señor, en medio de los problemas, de las dificultades, de las tormentas, Señor, aún en medio de las bendiciones y de los días soleados y gozosos, pues nuestro corazón tiende a extraviarse con facilidad. Padre, guíanos, ayúdanos, enséñanos en esta hora, lo oramos, suplicamos en el bendito y santo nombre de nuestro intercesor divino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender la palabra en esta mañana. Toda honra, gloria y alabanza pertenece a ti, y de la boca nuestra sale, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Como hemos venido estudiando en la carta a los Hebreos, venimos haciendo un contraste entre el Señor Jesús. A ver, arranquemos por el primer capítulo. Dios, habiendo hablado ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y dice del Hijo que lo hizo poco menor que los ángeles. O sea, que lo hizo hombre. Y en ese contraste comienza a mostrarnos que el Señor Jesús es menor que los ángeles, pero superior a ellos. Luego vimos en nuestro contraste de Moisés y el Señor Jesús, y cómo la ley fue dada por medio de ángeles,
Y luego vimos el contraste entre Josué y el Señor Jesús con el reposo, que fue lo que vimos el domingo pasado, ¿cierto? Y hoy vamos a tener el contraste entre el Señor Jesús y Aarón. Dame un momento. Ahora sí. Hebreos 4:14. Quiero que se ubique un momentico ahí. Dice en nuestros últimos 2 versículos, en la clase pasada quedamos ahí: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Veíamos en la clase pasada que mientras que el primer Josué cruzó el Jordán hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida, también el Señor Jesús cruzó el Jordán. ¿Recuerdan lo que representa el Jordán, no? Muerte. Siempre el río Jordán representa muerte. Y en su ascensión atravesó los cielos, es decir, que Él ha pasado a través del primero, segundo y tercer cielo. Segunda a los Corintios capítulo 12, verso 2, habla de eso, en donde está el trono de Dios. Y decíamos que el trono de Dios es el trono de... Si quieren pueden leer. El trono de la gracia. Los hermanos no les... Sigan que aquí hay sillitas para que puedan ver bien las gráficas. Estábamos en que el Señor atravesó hasta el tercer cielo en su muerte, donde está el trono de Dios. Y decíamos en nuestra clase pasada del propiciatorio, que representa la tapa del propiciatorio, es el trono de Dios. Eso es lo que se conoce como el trono de Dios. Y debajo del trono o dentro del trono, ¿qué hay? Tablas de la ley, vara de Aarón y el maná que reverdeció. ¿Qué significa eso? Si quieren pueden leer. Claro, esto desde la antigüedad viene representando al Señor Jesús, que un día va a estar en el trono. Él es las tablas de la ley y Él es la vara de Aarón que reverdece porque Él resucita, y Él es el maná de Dios porque Él es el pan del cielo. La tabla del propiciatorio representa al trono de la gracia. El trono de la gracia, ¿qué dijimos que era la gracia? Un favor. Que es lo que se conoce que somos salvos por gracia. Un favor que no merecemos, es un favor que nos hace Dios. ¿Entendido con esto? ¿Sí? La tapa del propiciatorio habla del reino del Señor, del trono de la gracia, del trono donde nos acercamos a recibir esa bendición. Por eso cada vez que los judíos se acercaban hacia el arca y cuando el sumo sacerdote entraba, ¿qué representaba este propiciatorio? Un trono de gracia. Dios siempre ha tenido gracia para con su pueblo. Dios siempre ha amado a su pueblo y lo ha llevado hacia adelante. Por eso cuando manda los mandamientos y construyen el tabernáculo o el Mizcán, les dice que tienen que hacer sacrificios. ¿Y los sacrificios para qué son? Para limpiar el pueblo. Eso me habla de la gracia de Dios desde la antigüedad. La gracia de Dios no es algo nuevo, la gracia de Dios siempre ha estado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El trono de gracia lo que demuestra es que la misericordia de Dios es una parte integral de la administración del juicio. Quiero que abran Santiago capítulo 2. Mira lo que dice el versículo
12 y 13 lo voy a leer. Recuerden que a medida que vamos entrando en el libro de Hebreos, vamos profundizando un poco más, y un poco más, y un poco más. Vamos a entrarnos más allá de lo que a veces hemos tenido la tendencia de mirar. Miren lo que dice Santiago, dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Escuchen esto: porque juicio sin misericordia, ¿a quién se le va a hacer eso? Al que no tiene misericordia. Juicio sin misericordia se le hará al que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia, la gracia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que está hablando Santiago. Eso es lo que todos los hombres de Dios saben, los apóstoles. Es lo que están comunicando al pueblo hebreo, al pueblo mesiánico, a los que han recibido al Señor, diciéndoles, porque el autor de Hebreos les está diciendo: ustedes tienen que ya salirse de esa leche espiritual y comenzar a probar, a degustar el alimento sólido. No pueden estar toda la vida con lechecita. Y aunque la leche es buena, porque la leche es buena, al bebé recién nacido, ¿qué es lo que más lo nutre? La leche materna. La leche es buena, pero se debe avanzar en el conocimiento para que eso se me convierta en alimento sólido. Recuerden, la misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia quiero y no sacrificios. Dios, al juzgar, escúchenme en esto, será misericordioso con los misericordiosos y hará que los hombres rindan cuentas de acuerdo con su propio estándar con el que midieron el peso del pecado de los demás. Por eso somos llamados a ser hombres y mujeres de misericordia. De misericordia, misericordia quiero. Así es que de ahora en adelante, si nosotros hemos sido duros en juzgar a alguien, ¿qué vamos a hacer? Aprender del Señor, porque su trono es de gracia y misericordia. Y nosotros tenemos que ir avanzando en ese conocimiento y en el adentrarnos en lo que el Señor quiere. La función principal del sumo sacerdote, como nos está diciendo Hebreos capítulo 5, volvamos. Tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús. Les decía, la función principal del sumo sacerdote consistía en impartir a Dios en su pueblo. ¿Me entienden esa frase? Tomar de Dios y darlo al pueblo. Esa es la función del sumo sacerdote. Voy a avanzar con la figura que tengo acá. Este es el sacerdocio arónico y este es el sacerdocio de Melquisedec. Este sacerdocio es primero que este. Se dice que el primer sacerdote en el orden de Melquisedec fue Adán, luego Zen, luego Set. Con Set es que se encuentra Abraham, creo. Primero es Set y luego Zen. Con Zen es que se encuentra Abraham, y Abraham le da diezmos del botín de lo que están trayendo. Eso está en Génesis capítulo 13. Hay un sacerdocio, no voy a entrar hoy a mirar el sacerdocio de Melquisedec, pero hay un cambio de sacerdocio. Pero quiero hoy enfatizar un poquito en este para que logremos entender lo que el Señor quiere explicarnos a nosotros del sacerdocio. ¿Por qué Él estableció ese sacerdocio? Es primero el sacerdocio de Melquisedec, no lo olviden. Y luego vino la figura del sacerdocio levítico para el entrenamiento de los hombres. Cuando nosotros decimos que tenemos un sumo sacerdote, debemos entender qué es eso. Y es muy importante para los hebreos en la época del Señor, vamos a hablar del primer siglo. Para ellos era muy difícil desprenderse del tabernáculo y de ese sacerdocio. ¿Recuerdan los sumos sacerdotes de la época? Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Y estos hombres que se han encontrado con el Señor, con el Mesías, tienen la tendencia de volverse nuevamente a la sinagoga, al templo. Y les está diciendo el autor de Hebreos: no hagan eso, porque este sacerdocio ha sido abolido, el verdadero continúa.
Sabemos que David también era el sacerdocio de Melquisedec, por el texto que acabamos de leer. Ya vamos a seguir mirando. Este sacerdote tiene 12 piedras en el pecho, piedras de engaste. Tiene 2 piedras de onis en los hombros. Tiene una mitra que dice santidad a Jehová. Y tiene sus vestiduras reales. Quiero que miremos, de pronto voy como muy rápido. Pastor, una pregunta. Si el sacerdote de Melquisedec ya venía constituido y por lo que digamos va más por la línea como espiritual, si se habla de Cena, ¿por qué el Señor tomar esa figura con Aarón si ya venía desde antes? O sea, ¿por qué constituirlo con Aarón nuevamente como algo si él ya se venía? Porque viene el entrenamiento para un pueblo que se esclavizó casi durante 400 años en Egipto. Entonces van a montar la figura del sacerdote para el pueblo de Israel, pero ellos mismos, los israelitas, saben que hay un sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Para ellos no era desconocido, era real. Pero vino el entrenamiento para que pudieran fungir los hombres como sumos sacerdotes y se enteraran cuál era la tarea que les correspondía a ellos en este oficio. Pero se hizo, este sacerdocio permanece para siempre. Pero en este vamos a aprender lo que físicamente Dios nos quiere enseñar. Este es espiritual y este tiene que ver más con lo físico. Cuando entiendo lo físico puedo acercarme al espiritual y entenderlo con toda claridad. Por eso les decía de las piedras y vamos a mirar eso. Mi hermano Sumase cree que el Señor escoge ese sacerdocio Melquisedec antes de formar el pueblo con el fin de que más adelante también pudiera introducir los gentiles dentro de ese sacerdocio. ¿Me repite la pregunta, mi hermano? O sea, Melquisedec es antes de ser formado el pueblo, antes de que Abraham fuera llamado hebreo. Tal vez fue con el fin de que más adelante también los gentiles pudieran ser introducidos en el sacerdocio, que no fuera solo exclusivo del pueblo de Israel, como pareciera ser el de Aarón. Bueno, sí se podría mirar de esa manera, aunque no es el reflejo exacto. No es el reflejo exacto. Porque es que este sacerdocio viene, vuelvo otra vez. Dios no acepta sacrificios de manos que no sean de sacerdotes. Y el primero que hace sacrificios, ¿quién es? Adán. Que hace las pieles. O sea, las hace, no. Sacrifica a los animales y le hace vestido a su esposa y para él. Y luego se lo comunica a sus hijos. Y Abel sigue con el sacerdocio. Pero, ¿qué pasó con Abel? Lo mató Caín. Y de ahí sigue. En nuestra próxima clase vamos a hacer un recorrido por el sacerdocio de Melquisedec y vamos a aprender cosas que la Escritura, aunque no las dice tan claramente, tan abiertamente, pero vamos a ver parte de la cultura hebrea y parte de lo que ellos vienen trayendo. Les decía, el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Esto es importantísimo que usted lo entienda, porque si no es por él, no tenemos entrada. No hay entrada. Nosotros a veces nos detenemos en la cruz, que es la Pascua. Nos detenemos en el altar, que es el sacrificio del Señor. Pero hay otros que ya están en el lugar santo, entrando con el Señor. Ya tienen comunión, ya saben orar, ya saben prender incienso. Recuerden que el incienso en el lugar santo es las oraciones. Ya tienen la satisfacción en el Señor. Ahora tenemos que entrar al lugar santísimo. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Y el llamado del Señor es a entrar a las profundidades de Él, a lo que Él tiene para mostrarle a su pueblo. Por eso es importantísimo el sacerdocio del Señor. Y se le llama el gran sumo sacerdote, porque es el único sacerdote. A ver, en la época antigua llegaba el sacerdote, el sumo sacerdote, y para presentar ofrendas tenía que primero matar un cordero para limpiarse él. Y después de limpiarse él, entonces ya podía ofrecer por los demás. Este sumo sacerdote, el nuestro, él no tiene pecado. Por eso es el gran sumo sacerdote. Les decía,
El sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Él llevaba sobre sus hombros 2 piedras de onis, en las cuales estaban grabados los nombres de los hijos de Israel. Importante entender eso. Además, portaba un pectoral en el que estaban engastadas 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de los hijos de Israel. Esto quiere decir que el pueblo de Israel estaba sobre los hombros y el pecho del sumo sacerdote, ya que los hombros representan la fuerza y el pecho el amor. El pueblo de Israel era llevado en la fuerza y en el amor del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba consigo a todo el pueblo de Dios a los ojos de Dios. ¿Me lo están comprendiendo? Amén. Cuando estaba allí, todo su pueblo también estaba con él. De igual manera, cuando Dios ve a Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el lugar santísimo, Él nos ve sobre sus hombros y en su pecho. ¿Entendido? Él nos carga, Él nos lleva. La representación de nosotros en el reino o en el trono celestial lo habla a través de las heridas que Él tiene. Las heridas del Señor son las que hablan de la redención y la expiación nuestra. Y el sumo sacerdote está puesto para ir ante Dios y decirle: el pueblo muchas veces falla, pero tú me has dicho que los lleve en el corazón y los lleve en mi fuerza. Perdónalos por amor de tu nombre. Y presento la ofrenda para que ellos puedan ser libres. ¿Me están entendiendo el punto? Para mí es importantísimo y para ustedes debe serlo. Y el autor de Hebreos se ocupa de ese asunto y dice: no pierdan de vista a nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. ¿Sabe que cualquier pecado que usted haya cometido es perdonado a causa de Él? Cualquiera. Y Él intercede por nosotros. Así como Aarón entraba al lugar santísimo una vez al año, nuestro sumo sacerdote ha entrado una vez y para siempre. Ya no sale de ahí. ¿Y qué nos dice? Suban, vengan, entren, degusten. Sigo con la lectura. Nuestro sumo sacerdote es también el juez de toda la tierra. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 4, terminando. Porque no, 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra propia semejanza. Nosotros tenemos la fea costumbre de pensar que los líderes tienen que ser, los líderes llamamos los siervos en la iglesia, ¿no? Tienen que ser fuertes. Y ustedes no le aceptan una sombra de debilidad, pero eso no enseña la Escritura. Antes la Escritura enseña de que somos hombres débiles y necesitados de este sumo sacerdote que nos ayude. Por eso a veces queremos levantar líderes de acuerdo a mi imagen y de acuerdo a mi semejanza, pero esa imagen y semejanza mía están distorsionados, así no es. Nuestro liderazgo camina en la debilidad para ser fortalecidos en el Señor. Por eso dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fortalezas, ¿sí? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y hallar el favor para esa necesidad que usted tiene. Si no me allego al trono de la gracia, esa necesidad que tengo no puede ser satisfecha. Por eso necesito el sumo sacerdote, que es mi Señor. Y aquí comienza en el capítulo 5 diciendo: todo sumo sacerdote de entre los levitas
porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Entendido? No estoy diciendo que se recreen en la debilidad, solo que tenemos debilidad y necesitamos a alguien que nos respalde nuestras debilidades. ¿Quién es? El Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Ejemplo de Él. No podemos ser más grandes que los demás. No puedo estar en una argumentación peleando con los hermanos. No. Tengo que aprender de mi sumo sacerdote que Él se muestra paciente con este ignorante que está predicando, con este extraviado, porque todos estamos rodeados de debilidad. ¿Me están entendiendo? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Piense de sí con cordura, muestre estatura. A medida que vamos a estar mirando, el autor del libro de Hebreos nos va a entrar una exhortación desde el versículo 11 en adelante diciendo: inmaduros, insensatos, porque no muestran estatura. Ustedes que estudian la Escritura y ustedes que dicen conocer, ¿qué les pasa? Porque la madurez es la que nos lleva a tener la confianza de poder levantar a los demás. Decimos que aún el ignorante es tomado por sabio cuando calla. Sigamos nuestra lectura. Nuestro sumo sacerdote es también el juez de toda la tierra. O lo tenemos a él por sumo sacerdote o lo tenemos por juez. Los sacerdotes levitas fueron llamados a ser jueces en Israel. Hebreos 5:7. Sus ojos en la Escritura. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Los sumos sacerdotes tenían que ser elegidos de entre los hombres. Recuerden que eso era una sucesión de los hijos de Aarón. A ver, leo lo que tengo acá. Los sumos sacerdotes tenían que ser elegidos de entre los hombres por Dios para representar a los hombres ante Dios. En otras palabras, Jesús tuvo que nacer como hombre para representar a los hombres ante Dios. Tuvo que experimentar lo que significa ser humano, ser tentado como todos los demás fuimos tentados. Y hablando de sumos sacerdotes terrenales en general, leemos: los sumos sacerdotes estaban acosados por su debilidad. ¿Sí o no? Aarón tuvo que desvestirse de su ropa sacerdotal a causa de su debilidad, al igual que la gente, y por eso estaba obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, no solo por las personas que representaba, sino por sí mismo como pecador propio delante de Dios. ¿Por qué nuestro Señor es gran sumo sacerdote? Porque no tiene pecado, porque Él es la ofrenda, porque Él cuando presenta la ofrenda la está representando por un pueblo. Él no tiene ningún pecado. Los sacerdotes levíticos podían empatizar, ¿me entienden la frase? Los sumos sacerdotes podían empatizar con aquellos por quienes intercedían, porque compartían la debilidad humana. Jesús no pecó, pero puede empatizar con nosotros, o simpatizar, que también es un derivado de esa palabra, porque sufrió la tentación sin ceder. A diferencia de nosotros, fue completamente obediente a Dios. Vamos a nuestro texto. Hermano, así como el sumo sacerdote terrenal tenía que entrar solo, el Señor también tenía que entrar solo. Por eso en el momento de la resurrección le dice a las mujeres: no me toquen, porque aún no he presentado la ofrenda a mi Padre y a vuestro Padre.
y en milésimas de segundos, podría decirlo, vuelve y aparece a ellas y ya lo abrazan, porque es el único, y por eso Él sube. Parte de nuestra gran incógnita, ¿no? ¿Dónde está ahorita el Señor? Sí, en el cielo. Y el cielo, aunque es un lugar, es un estado. Y para poder entrar a ese lugar nos toca espiritualmente. A veces perdemos muchísimo tiempo en otras cosas que no nos competen en la vida. Estaba pensando en esta semana, las mujeres se reunieron y me gusta cuando ellas traen la fragancia del Señor donde van. Estaba pensando hace ratico en nuestros niños, que si se tiene una escuela de jóvenes, de niños, es para también entrarlos en ese lugar, en esa dimensión espiritual donde la unción y el poder se sientan. Donde ellos no vean que es una escuelita solamente, sino que están adentrándose a algo que es, aunque misterioso, real. Que sean seducidos, atrapados por la presencia del Señor, que a la edad corta que tienen ya estén experimentando esto. ¿Me estoy comunicando? Es importantísimo la unción en ellos. Y yo creo en la unción que puede haber en un niño para ministrar a otro. ¿O no recuerdan cuando los dos bebés estaban en el vientre? Elizabeth y María. ¿Y qué pasó con uno? Saltó. Y es importante, nosotros debemos dejar de estar mirando tantas cositas que bueno, nos entretienen pero no nos forman. Y sí comenzar a formar a nuestros hijos en esa parte espiritual. Hay que mirar esto, hay que mirarlo. Lee el texto de la Biblia. No es una historieta, no es un cuentico. Aprende lo que la Biblia está diciendo. Y ahí se van formando los hombres y mujeres poderosos en Dios. Es muy importante. Si decimos que tenemos la palabra del Señor y caminamos con el Señor y el Señor nos viene enseñando la Escritura, de lógica es que donde hay calidad, se produce cantidad. ¿No? Claro. O díganme si ustedes no han crecido con la palabra del Señor. ¿Sí o no? Amén. Claro, yo veo un poco de gente orgullosa aquí sentada, pero que ya saben doblegar su orgullo en el Señor. Y que a mirar las Escrituras. ¿Por qué puedo ver el orgullo? ¿Por qué creen? Porque me estoy mirando en un espejo. Estoy mirando en mi propio orgullo. No lo digo para ofenderlo, lo digo para que veamos cómo el Señor ha venido tratando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Somos personas que no nos pueden decir muchas cosas, pero hoy nos sentamos en la congregación del Señor y participamos de la palabra y tratamos de bajar nuestra cabecita. ¿Hemos tenido luchas? 1, 2. ¿Los otros? Amén. Claro, todos venimos en ese sufrimiento, todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades. Por eso tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Se compadece. ¿Usted sabe qué es esa palabra? Que cuando la hermanita comete algo indebido, el Señor dice, déjenmela quieta. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Gracias al Señor no hemos tenido que enfrentarnos al Señor así. Ayer estaban hablando sobre los Boanerges en la reunión de los jóvenes. Y es importante entender que cuando vamos por la Escritura, ninguno de nosotros es digno de juzgar al otro para destruirlo. Porque el Señor dice que ustedes son la niña de sus ojos. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así es que ustedes son intocables. La palabra los va a corregir, nos va a corregir. Pero usted, desde el momento que rindió la vida al Señor, usted se volvió intocable. Y eso es cosa que hay veces no entendemos. Y andamos por la vida como si no tuvieran esa cobertura, y la tienen. Sus chiquitines, todos. Entiéndame la palabra que estamos hablando. Avancemos.
Las oraciones y peticiones del Señor Jesús, escúcheme en esto, las oraciones y peticiones del Señor Jesús llorando en voz alta, derramando lágrimas en el jardín de Getsemaní, fue escuchado y no fue escuchado. Dijo, pasa de mí esta copa, no es escuchada esa oración. ¿Sí o no? Ahí lo tienen para que lo analicen. No fue escuchado debido a su piedad. Y él dice, si es posible, Padre mío, pasa de mí esta copa, pero él está llorando por lo que ya viene, no porque él va a morir, sino por la carga del pecado tan terrible que va a llevar. El Señor no tiene miedo a la muerte. Él no tiene miedo a la muerte. Y esa oración no es escuchada a causa de su piedad. Le sigo leyendo. Se socorre al de la bajeza. Señor, no quiero morir. Y le alargan 15 años más de vida. Pero el objetivo del Señor, dice, si es posible pasa de mí esta copa, pero viene la respuesta donde Él mismo la declara. ¿Qué dice? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquel que tenía el poder de librarlo de la muerte no lo hizo, pero oró que se hiciera la voluntad de Dios, y fue la voluntad de Dios que Jesús muriera, el justo por los injustos, para que pueda convertirse en la fuente de liberación eterna para todos los que le obedecen. De pronto ahí me equivoqué en una frasecita pequeñita, no se detenga mucho. El justo por los injustos, para que pueda convertirse en fuente de liberación eterna para los que le obedecen. El libro de Hebreos es espectacular, es hermoso, nos da toda una radiografía de todo el Antiguo Testamento y nos muestra con lucidez quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios y qué libertad tengo. Por eso ahí se paran esos hombres que creen en la soberanía de Dios y dicen, la salvación me la otorgaron por un medio impresionante, por un medio de vida, por un sacrificio, por una justificación. Por eso es tan difícil que la salvación se pierda. Porque el que la otorga es verdadero, es real, es eterno, Él no miente. Dios no te dice hoy, te amo hijo, y mañana borro tu nombre del libro de la vida. No, Dios no hace eso, porque todavía no lo conocemos. Dios no te desecha. Dios no desecha. Los que me, dice el Señor, los que a mí vienen, yo no los echo fuera. Yo no los echo fuera. Tenemos un sumo sacerdote en el jardín del Getsemaní, orando y llorando, intercediendo por nosotros. Él ya no llora por nosotros. Ya lo hizo. Hasta cuando fue a la cruz y murió. Después de que resucitó, ya no hay lágrimas en el Señor. Cuando yo era joven había un himno que era muy bonito, me enternecía, que decía, una lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando. Y le pregunté a mi Jesús amado, ¿por qué llora mi Jesús amado? Y dice, yo lloro por este pueblo porque nadie sabe lo que me ha costado. Y era muy linda esa canción, pero no tiene nada que ver con la realidad bíblica. El Señor Jesús ya no llora. Él ya lloró lo que tenía que llorar. Ya derramó la sangre que tenía que derramar, ya entregó su vida, ya Él no muere más. Ya Él resucitó y vino como cordero, pero vuelve como león. Ya no viene a que los hombres lo castiguen, ahora viene como juez. Por eso es tiempo de arrepentimiento, tiempo de buscar al Señor. El Señor Jesús no usó su poder divino para obedecer. ¿Es que el Señor obedecía porque Él es Dios? No. Dice Filipenses capítulo 2 que Él se vació de ese poder. Y en su lugar aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. El sufrimiento de la muerte. Nuestro perfecto y sumo sacerdote. Leamos nuestro texto, Hebreos.
Verso 3 del capítulo 5 dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo también como del pueblo, hablando del sacerdocio arónico. Y nadie toma para sí esta honra. O sea, ningún hombre puede declararse sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ningún hombre puede venir a decir: es que yo soy sacerdote de Dios. No, si Dios no lo llamó, no lo es. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La palabra Melquisedec, Malki y Sedec. La orden de Melquisedec no depende de genealogía como la de Aarón. En la próxima clase vamos a ver eso. Aarón son sus hijos, lo que se conoce como el nepotismo. O sea, papá es pastor, entonces el hijo es el pastor, y luego el nieto es el pastor, y eso es lo que ustedes ven todos los días, porque siguen el sacerdocio arónico. Pero en el Señor no funciona así. El sacerdocio del Señor es totalmente diferente. Melquisedec significa: mi rey es justicia. Aparece primero en Génesis 14:18, que sale de Salem, que es la ciudad de Jerusalén. Moisés mismo era sumo sacerdote de Melquisedec en su día. Por esta razón Moisés pudo entrar al tabernáculo, hablar con Dios cara a cara, intercediendo por el pueblo siempre. Y siempre hubo dos órdenes sacerdotales funcionando al mismo tiempo desde que se creó la de Aarón. Aunque el sacerdocio arónico era el más visible durante esos días. ¿Sí, más o menos venimos captando? Podemos resumirlo en dos palabritas. El Señor Jesús ha entregado su vida por nosotros y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. No es tan fácil, no es tan fácil. Voy a darles unos textos. Felipe viene y le dice: Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué, Felipe? ¿Muéstranos al Padre? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y me dice: muéstrame al Padre? ¿No saben que el Padre y yo uno somos? ¿Y que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso es un texto. Ahora Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Espero me estén captando la idea de lo que les estoy diciendo. No es fácil, no es fácil. Por eso debemos adentrarnos en la Escritura, aprender de parte del Señor lo que Él quiere que nosotros entendamos. Cada vez que usted tenga un problema, usted tiene alguien que lo defiende y alguien que pelea su causa. ¿Entendido? Lo repito. En cada problema y en cada circunstancia que usted tenga en su vida, usted tiene alguien que lo defiende. El que le dijo un día: mi hijo eres tú. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, cada circunstancia de su vida, ¿a quién se la va a llevar? Por eso el apóstol Pablo dice: cuando ustedes tienen problemas dentro de la congregación, ¿a dónde van? ¿A los estrados judiciales? ¿Acaso no tenéis sabios dentro de la congregación que puedan juzgar los casos? Y entre ellos el Señor ayudándonos en nuestro trabajo. Quiero que leamos por un momentico, ya aterrizamos en el verso 11 y terminamos nuestra enseñanza en esta mañana.
Verso 8, vamos. Y aunque el Señor Jesús era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Eso es para que lo estudien. Eso es para que lo estudien, porque ¿cómo así que el Señor aprendió obediencia si es obediente? Es el Hijo perfecto. ¿O no? ¿Cómo aprendió obediencia? Y habiendo sido perfeccionado, el Señor perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que... Él es solo salvador de los que le obedecen. Pregunta, ¿estamos obedeciéndole al Señor? Repito el texto. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tenemos un sacerdote que nos ayuda en todo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es en la palabra de ¿qué? De justicia. ¿Cuál es la palabra de justicia? La salvación. Cuando los hombres se están desligando, bueno, esto queda para nuestra próxima clase, vamos a hablar de la madurez, pero la leche espiritual es la ley y los sacrificios, y el alimento sólido es el sacrificio del Señor y lo que Él hizo. ¿Cómo es que se quieren devolver otra vez a sacrificar palomas, corderos, cuando el Señor ya fue presentado delante de ustedes? ¿Para dónde van? ¿Qué están haciendo? ¿En dónde es que se están enredando? Pregunta el apóstol. Y es importante que nosotros lo entendamos. La madurez es necesaria para calificar como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, para tener ese equilibrio correcto entre la justicia y la misericordia. El trono de Dios es justicia y misericordia en la gracia. La obediencia a Dios se equipara, óigame en esto y con esto cierro, la obediencia a Dios se equipara con la madurez espiritual. Si usted obedece al Señor, es maduro y hace la obra de Dios. Mis hermanos, vamos a orar.